amigos, continuamos con Ánfora 2021 de día lunes 28 de junio del 2021, año del Bicentenario. Estamos emitiendo nuestra señal desde Lima, Perú, para Voces Migrantes y para BIS Televisión. Lo anunciado, ya está en contacto telefónico vía Bemix, el sociólogo Roberto Rodríguez Rabanal. Forma parte, fue candidato al Congreso de la República por Juntos por el Perú y, digamos, forma parte y nos va a ampliar un poco más de este Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad, que ha hecho su aparición, como hemos visto en la nota de prensa que hemos tenido en pantalla el día sábado. Sí, si estamos con Roberto, le damos la bienvenida. Buenos días, Roberto, bienvenido a Ánfora 2021. Sí, buenas tardes ya. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto a dialogar sobre los temas de actualidad y lo que se considere. Muy bien, Roberto. Primero, un análisis de lo que está ocurriendo en el tema político y el tema electoral con estas decisiones de los fujimoristas de pretender alargar el proceso electoral cuando ya el Jurado Nacional de Elecciones está en la etapa final con los jurados electorales especiales que ya están proclamando, el caso del Jurado Electoral Especial Lima II que ha ingresado a esta etapa, ya proclamó, ya declaró los resultados finales. Tu opinión sobre esta situación, el pedido que ha hecho Keiko Fujimori, Roberto, que en los próximos minutos estaría en Palacio de Gobierno, ahora sí pidiendo al presidente la participación en el proceso electoral, pidiendo una auditoría internacional a través de la OEA. ¿Cómo ves este panorama? ¿Cómo ve el grupo del Frente esta situación, estas acciones que no tienen otra intención sino que dilatar el proceso electoral, Roberto? Bueno, en primer lugar, quiero reiterar lo que está expuesto en el manifiesto fundacional de creación del Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad. Y ahí hay varios aspectos. El primero, está en marcha un plan golpista fujimontesinista, que tiene diversas expresiones, lo señalado en días anteriores, en cuanto a hacerle el cargamontón, primero a la OMPE, luego al Jurado Nacional de Elecciones, la denominada declinación, que en el fondo fue largarse para dejar sin quórum en las sesiones del jurado, por responsabilidad del conocido cuello blanco Luis Arce Córdoba, y por otro lado la acción de amparo que no está prosperando, presentada por Villa Stein en el Poder Judicial, la acción en el Congreso que persiste. Hoy hay junta de portavoces, está viendo, y el día miércoles debe verse en agenda el pedido de censura, al parecer ya no a la mesa directiva, porque ahí habría una tranza con un sector político para concentrarlo en la presidenta, pero debilitar el Congreso y la institucionalidad del mismo y simultáneamente acelerar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional y retomar la cuestión de los términos el asunto de los términos de la cuestión de confianza para, bajo la premisa de que Pedro Castillo sea el nuevo presidente de la República, tenerlo maniatado cuando se presente el gabinete y por más que lo censuren no podría hacer nada. Entonces, todo esto forma parte de un plan orquestado, hay el escenario internacional, también las presiones, pero se han incorporado dos elementos. Un elemento violentista, con expresiones de grupos de características fascistas,
llámese el denominado la resistencia, que el pueblo lo conoce como la pestilencia, y por otro lado un grupo titanio, y los días 25, 27 y 28, inclusive en horas de la madrugada, ya casi a la medianoche, han atacado a los profesores ronderos que se encuentran frente al Jurado Nacional de Elecciones. Y en la marcha del mismo día sábado pusieron una ruta buscando el enfrentamiento. Felizmente, el camino de paz y de cordura que hemos optado en el frente nos llevó a ajustar la ruta para que no haya un encuentro y no haya violencia. Detrás de todo esto, ¿quién está o qué está? Hay algunos dicen que Montesinos se ha reaparecido. Yo diría que Montesinos nunca se fue. Lo que pasa es que ha estado oculto. Y lo que se denomina el fujimontesinismo es lo que está detrás. Y el montesinismo es, en pocas frases, el fin justifica los medios, no importa que robe, pero si hace obra, copemos los poderes del Estado, recurramos a la mentira diariamente y si es necesario atacar físicamente, lo haremos. Ese es el peligro del plan golpista, fujimontesinista, que tiene características fascistas, al cual debemos derrotar. Y parte de la derrota es que se proclame lo más pronto posible como presidente electo a Pedro Castillo Terrones. ¿Y qué acciones son las que están desarrollando en el frente, que están auspiciando Roberto, para evitar primero el tema del enfrentamiento y segundo en el tema legal? ¿Qué se está trabajando? ¿Qué acciones son las que se están generando a través del frente en los próximos días, Roberto? Bueno, la primera acción como tal ha sido la creación formal del frente. Hubo una asamblea en la cual participé hace 7 días. El martes quedó constituido el comité coordinador y se plantearon un conjunto de acciones, incluyendo la gran movilización del sábado, que ha sido mucho más grande y ordenada, planificada, organizada que en semanas anteriores, y que tuvo pues su sello ya en positivo con la presencia del profesor Castillo en el meeting de la Plaza San Martín, meeting a plaza llena. Entonces, esto es un proceso organizativo de movilización y de unidad de fuerzas sociales y políticas populares, ciudadanas, locales, regionales y nacionales. Ese es un primer punto. Ahora, este frente se plantea 2 objetivos: insistir en la proclamación del presidente como presidente del profesor Castillo, por un lado, y por otro lado, derrotar el golpe fascista. Y en ese plano, en el plano legal, al cual se hacía referencia a la pregunta, se han hecho varias denuncias. Algo que no mencioné en la primera parte, que la retomo, es la denuncia por acción de sedición a los ex mandos militares, sobre todo de la Marina, asociados con este plan golpista. Además, qué casualidad, ¿no? Montesinos está en la base naval que tiene responsabilidad la Marina. La Marina ha dicho que hizo excepcionalmente 2 llamadas, con permiso. Ahora ha quedado claro que ha hecho 17 llamadas desde antes de la fecha de la elección. Bueno, la Marina no ha dicho la verdad y allá hay responsables. Y los ex militares saben muy bien el contenido de la Constitución y por lo tanto hay sedición. Entonces se ha hecho una denuncia legal, se ha hecho una denuncia a estos grupos de características neonazis y hay un conjunto de aspectos que están en marcha, el equipo legal lo está viendo en este momento, seguramente habrá novedades en los próximos días. Y otra acción en el plano del Congreso es que esto va a ser oficializado más tarde, pero el comité coordinador ya lo aprobó, realizar un plantón el día miércoles frente al Congreso de la República, porque el Congreso ese día pretende censurar a la presidenta Mirta Vázquez, ha retomado, repito, el tema de la cuestión de confianza para manejarla al antojo y tener maniatado desde el Congreso al presidente de la República, y tercero, pretenden elegirse a unos incalificables como miembros del Tribunal Constitucional. Un Congreso de salida que ha forzado a 4ª legislatura. Eso debe ser responsabilidad del nuevo Congreso, que tiene la legalidad
de la elección última, ¿no? Entonces, esas son acciones en ese plano y de hecho lo que se busca ya hacia adelante, proyectándonos a la etapa del gobierno del profesor Castillo, es tener un espacio democrático, popular y ciudadano que promueva la participación, la vigilancia, el diálogo ciudadano y haga también, sobre todo, digamos, plantee iniciativas desde la sociedad civil. No esperar todo el Estado al gobierno, sino plantear iniciativas desde la sociedad civil, ya en el mediano plazo, que bueno, está entendido como el inicio del gobierno. Ese es un poco, en eso estamos, y un último comentario sobre esto, de toda la experiencia en diferentes planos que tengo, nunca había visto que un espacio tan representativo como el Frente, donde están la CGTP, la CUT, la Confederación Nacional Agraria, las centrales de ronderos, organizaciones indígenas diversas y al mismo tiempo la coordinadora magisterial, la Federación de Profesores y los distintos partidos políticos, grupos anticorrupción. Yo nunca había visto que en tan corto tiempo se forme. ¿Por qué? Porque hay conciencia colectiva que hay que derrotar el golpe, hay voluntad común y hay un espíritu unitario. Y yo creo que este frente no ha nacido por una coyuntura, sino ha nacido para quedarse como representación de la sociedad civil desde el pueblo. Correcto. Dos comentarios sobre ese tema, Roberto. El primero, el Frente tiene como visión futura conformarse como un partido político, primera interrogante, considerando de que el día sábado se ha presentado también ya un partido de los trabajadores y emprendedores, que tiene como una de las acciones el fortalecimiento de Pedro Castillo en los escenarios actuales y en el escenario de presidente de la República. Y la segunda interrogante que quisiera la opinión del sociólogo sobre el comportamiento que están teniendo algunos partidos políticos como Acción Popular, no solamente, Roberto, en el Congreso de la República, que estamos viendo la acción que está teniendo Acción Popular y otros partidos que estaban en la ubicación de centro, pero que definitivamente están ya en el rubro del fujimorismo. ¿Qué opinión? ¿Cuál es el comentario y el análisis sobre estos dos escenarios, Roberto? Empiezo por lo segundo. Y creo que en alguna oportunidad, en un diálogo, afirmé algo que recordaba lo dicho por Andrés Tausen Ezcurra, un político decente, de larga data, que fue constituyente, inclusive en el 79, cuando él caracterizó a Acción Popular como una federación de independientes y buscando llamar la atención que era un conglomerado muy heterogéneo, cuando un partido, si bien no puede pretender una unanimidad cerrada, debe tener una homogeneidad básica. Acción Popular en los últimos años no lo tiene. Yo creo que si el arquitecto Belaúnde resucitara y si viera lo que pasa en el partido que él fundó, probablemente le dijera, no le diría adelante, sino él volvería a su tumba, porque Acción Popular se ha convertido en un arroz con mango. Hay sectores que están apoyando la institucionalidad democrática. Escuché una última entrevista que le hicieron al ex candidato presidencial Johnny Lescano, y él muy cuidadosamente señaló de que reconocía el proceso democrático y transparente. Es una manera de decir que reconocía la victoria de Pedro Castillo. El actual presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, gobernador regional de Cajamarca, también se ha pronunciado en ese sentido, y tengo conocimiento que de los 16, creo, congresistas que va a tener Acción Popular a partir del 28 de julio, un poco más de la mitad estarían en esta línea de institucionalidad democrática. Sin embargo, por el otro lado, hay quienes responden a una posición pro-fujimorista,
encabezada por García Belaúnde, Raúl Díez Canseco, y que tiene en el Congreso ahora a Merino, el golpista de noviembre del año pasado, Otto Givoch, entre otros, y de los congresistas electos hay algunos que, según me han informado, están en esa línea. Entonces, Acción Popular va a tener que procesar internamente y tomar decisiones. ¿Qué puede suceder? Es bien difícil llegar a una conclusión preliminar porque sería apresurado, pero ahí hay una tensión entre por lo menos dos posiciones. Una más cercana a lo popular y otra más cercana a los grandes grupos de poder económico y al fujimontesinismo. Ya es una tarea de Acción Popular y espero que la militancia sana de Acción Popular Democrática apoye a la postura de institucionalidad. Es eso está en la cancha de Acción Popular. Sobre lo segundo, el Frente no aspira, el Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad no aspira a ser un partido político. Sería un error si se convirtiera en eso. ¿Por qué? Es un espacio, repito, en el cual hay organizaciones sindicales, gremiales de diverso tipo, hay organizaciones de jóvenes, de mujeres, hay frentes de defensa regionales y hay un peso muy importante de la organización magisterial. Entonces, sería un error partidarizar al conjunto. Una organización gremial es un frente único, donde pueden haber opiniones diferentes. Pero además, en este frente actualmente hay la participación de varios partidos políticos, empezando por Perú Libre, Nuevo Perú, Juntos por el Perú, el Frente Amplio y RUNA. Y sabemos que en los próximos días se están incorporando otros que están tomando su decisión o van a ir a acompañar, a coordinar, en fin. Entonces debe quedar claro que la intencionalidad de la creación de este frente ha sido, es y será mantenerla como un espacio de acción común de organizaciones sociales con la participación de organizaciones políticas, y no solo de gremios, sindicatos, sino de todo tipo de organizaciones, no solo populares, sino ciudadanas, a nivel cultural, ambiental, de los profesionales, y no solo nacional por arriba, sino con una base local y regional. Es un espacio abierto que está en proceso de construcción, que el día de hoy, recién en la noche, va a cumplir una semana. Entonces ya iremos en su momento a un evento tipo congreso o algo por el estilo, aprobar un estatuto, hay un comité coordinador ahora, pero eso es un proceso. En lo inmediato estamos abocados a promover la proclamación del profesor Castillo como el presidente electo y segundo, a derrotar el golpe fujimontesinista. He escuchado por varios lados que se están creando nuevos partidos. Como ciudadanos, los que lo promueven están en su derecho. Y cada quien puede desarrollar sus iniciativas. Pero el Frente, repito, una vez más, no puede convertirse en un partido político, pero sí pueden participar los partidos políticos, valga la frase, como uno más de sus miembros. Ese es el sentido amplio, democrático, social y político, para que quede perfectamente claro. Y cuando Pedro Castillo está en el gobierno, se dialogará, se apoyará las medidas en positivo, y si hay alguien que saque los pies del plato con la corrupción, habrá vigilancia ciudadana y el dedo acusador. Lo otro sería decir amén a todo, y eso sería equivocado. Muy bien. Perfecto, perfecto. Y un comentario como sociólogo, Roberto, finalmente, con el agradecimiento por esta información. Vamos a estar atentos el día jueves al plantón necesario que tiene que hacerse ante el Congreso de la República. Quería una opinión, y esto con la experiencia universitaria que hemos tenido con la Católica, nosotros por San Marcos, de cómo enfrentar en estos tiempos, en el 2021, a estas acciones fascistas que se están presentando en nuestro país, y la recomendación a la población con la experiencia estudiantil, Roberto, llevada a estos tiempos, con estos actos violentistas
que no le hacen bien a la democracia. Bueno, algo muy rápido. Los grupos fascistas en el Perú surgieron en la década del 30. Una de sus expresiones fue la Unión Revolucionaria, y ahí estaba en ese entonces el gobierno de Sánchez Cerro, y había su líder, Luis Flores, y crearon un movimiento de camisas negras. Se vestían así y hacían el saludo fascista. En la década del 30 continuaron distintas expresiones. Raúl Ferrero Rebagliati fue su ideólogo. Hubo un fascismo más oligárquico, más aristocrático, y un fascismo de clases medias. La Universidad Católica en la década del 40 fue el eje, en esa época de mucho conservadurismo, del pensamiento fascista y también inclusive un movimiento estudiantil. En los años, pero usualmente el fascismo aparece claramente en épocas de crisis. No fue casualidad que apareciera al inicio de la década del 30, cuando hubo 8 gobiernos en el Perú entonces, y estaba fresca y se sufría las consecuencias de la crisis mundial de 1999, la crisis de la Bolsa de Nueva York y todo lo que sucedió. El fascismo en los años 70 estuvo presente en universidades como la Católica. Cuando fui elegido presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, derrotamos a un conglomerado con el APRA, Acción Popular, el PPC, el Opus Dei y el Sodalicio. Y uno de sus voceros fue el que en años después asumiría la vicepresidencia en la reelección fraudulenta de Fujimori. Me refiero a Francisco Tudela, cuya hija ahora es congresista y ha aparecido como una de las voceras en el soporte de Keiko Fujimori. Y este grupo se inspiró en la Falange Española, surgida en 1933 con José Antonio Primo de Rivero, soporte del franquismo, de la dictadura, que pisoteó al pueblo español durante casi, más de 36 años. Ahora, en época de crisis, nuevamente saca la cabeza, y esa es la constante, en época de crisis saca la cabeza como último esfuerzo para detener el avance popular. En los años 30 se opusieron al Partido Socialista creado por Mariette y al APRA de Haya de la Torre de entonces, otro APRA. Ahora a las fuerzas del cambio lideradas por el profesor Castillo. Pero así como han sido derrotadas en décadas anteriores, creo que lo volveremos a hacer con la más amplia unidad que incluya a los liberales que son verdaderamente democráticos, no esos liberales de palabra que al final son más autoritarios y se fascistizan. Yo creo que la línea demarcatoria está clara, no es un tema de izquierda versus derecha, ojo, es un tema ciudadano democrático donde se incluye a las izquierdas, que incluye a algunos sectores de centro o de centro derecha que le están diciendo a Keiko hasta acá nomás, frente a ese núcleo recalcitrante, intolerante en extremo, que recurre a la violencia y que tiene en el fujimontesinismo y en estos grupos ideológicamente totalitarios su expresión más acabada. A ellos hay que derrotarlos. Es una batalla de ideas, es una batalla de organización, y por eso la derecha también entra a las calles, cosa que antes le apestaba marchar, como decían, esas marchas. Ahora marchan, y bueno, incluyendo algunas, les hacen llevar a sus empleadas del hogar sus cartelones y en algún momento lo cargan. Ese es el fascismo pituco, llamémosle acá, pero que engaña al pueblo, haciéndoles creer que el comunismo está a la vuelta de la esquina en el Perú, que hay que ser anticomunista cuando el comunismo no existe. Eso es. Y creo que expresiones de ese tipo hay que explicar su contenido, hay que desenmascararlas y hay que derrotarlas. Este miércoles, precisión, el plantón, no es jueves, es miércoles 30, 5 de la tarde, frente al Congreso de la República. En eso estamos y es la unidad democrática. Aquí está la unión democrática versus el fascismo. Aquí está la ciudadanía y el pueblo frente a aquellos que se han beneficiado y temen perder sus privilegios. Acá están los que no tenemos problemas con la justicia. En el otro lado está aquellos que saben que al perder se van a ir a la cárcel. Eso está claro. Aquí está la transparencia, ahí está la corrupción.
Correcto. Muy bien, Roberto. Gracias por recordar parte de la historia, sobre todo para los jóvenes que están un poco desorientados con respecto a estos acontecimientos y la aclaración y la explicación del fascismo en todas sus variantes y que aparecen, como tú bien señalas, en épocas de crisis y que la historia lo ha señalado, serán derrotados. Muchas gracias, Roberto. Vamos a estar atentos con la actividad del día miércoles y gracias por esta participación y felicitaciones por este Frente Nacional por la Democracia y la Gobernabilidad.